¿Querés leer? Ahí está. Al poco ya. Ahí está. Bueno. La primera pregunta es, ¿cómo vivieron su juventud en la dictadura? Terrible. Fue terrible eso. Quizás, pues en realidad no podíamos hablar de nada, absolutamente de nada. Yo les contaba en el audio que te mandé, yo fui a la escuela normal, secundaria Luis ya. Y teníamos que estar uniformados sin tener uniforme, porque la ropa nos exigía que fuéramos de colores azul, negro, marrón, gris, blanco, no me acuerdo si blanco. Y arriba el delantal, medias 3/4 y mocasines. Podíamos ir de pantalón de gimnasia el día que teníamos gimnasia nada más, pero si no, no podíamos usar pantalones. Y lo que yo me estaba acordando que mis compañeros varones hasta corbata usaban. En primer y segundo año al menos usó corbata. Era un régimen militar dentro de la escuela también. Venían los chicos que vivían en los barrios militares, donde están en la Movediza, se ubican, bueno, venían los chicos de ahí que los iban a buscar en un micro, el micro verde, donde bajaban los militares, daban a todos los chicos que iban al barrio y se los llevaban. Y bueno, cuando yo salía de mi casa, mi mamá todas las recomendaciones me hacía. Yo solamente en la época del secundario iba a la escuela, iba a gimnasia, estudiaba francés, después empecé a estudiar italiano, pero siempre tenía que volver de día a mi casa. Y si iba a la casa de alguna compañera, o me llevaban o me iban a buscar, si iban en un micro. Y las recomendaciones eran: no te pares a charlar con nadie, no cuentes nada a nadie de nada. Y entre mis compañeros era lo mismo, no se hablaba de nada. De nada se hablaba. Fue una época espantosa. Y si faltaba algún profesor, nos metían en el salón, teníamos que estar cruzados de brazos, mirando el techo, porque eso era lo que nos hacía una preceptora. Ella se sentaba en el escritorio y teníamos que estar mirando el techo, cruzados de brazos. Era lo único que podíamos hacer. Horrible. Claro. Y la otra pregunta es, ¿se daban cuenta de lo que pasaba? Sí, pero no se hablaba, en la escuela no se hablaba de nada. En mi casa sí se hablaba, porque había contactos con gente sobre todo de Buenos Aires, entonces le contaban a mi papá, y mi papá nos contaba a nosotros. Pero la orden de mi familia era no hablar, no podíamos hablar nada. Era como que estaba bastante restringido, Sí, digamos. Entre compañeros no hablaban. No se hablaba de nada, pero nada de nada. Solamente yo tenía 2 o 3 compañeros que eran hijos de militares, pero ellos nada, no decían absolutamente nada. ¿Y tenían como más libertad de esas personas por ser hijas de militares? Pero No, para nada. La otra pregunta es, ¿en qué se modificaron sus rutinas en la dictadura? Todo. No tenías libertad para nada, sobre todo en el derecho de expresión, no podías quejarte, nada que ver. Yo terminé en el 81, yo después estudié magisterio y después profesorado de inicial. Y en el año 95 vuelvo a entrar a la escuela normal. Cuando entro, yo no podía creer que la escuela estuviera tan cambiada. O sea, ya estábamos en democracia, obviamente, y veía a los mismos porteros sentados en los mismos lugares, pero lo que más me llamó la atención fue los chicos que estaban con el pelo largo, con barba, algunos ya tenían los cabellos pintados, y había libertad, se notaba. Claro. Que nosotros nada, nosotros régimen militar, salíamos, nos teníamos que formar al lado del salón, estar en absoluto silencio obviamente, y después bueno, pasábamos, y cuando salíamos lo mismo, si salimos a las 12 o a la 1, teníamos que respetar todos los silencios, todo. Y el orden y orden era.
Claro, era como un colegio militar, digamos. Exactamente, sí. Estaba muy restringido todo. Mi hermana una vez se puso un pullover rojo, fue a la escuela con eso, la para la vicedirectora y le dijo, ¿por qué vino de pullover rojo? Porque tengo todos los otros mojados, era en invierno. Y le dice, vuelva a su casa y se cambia. No, dice, no tengo. Entonces quería sacarla de la escuela para que fuera a casa a cambiarse. Horrible. Sí. Bueno, después la otra pregunta dice, ¿perdieron algún derecho durante la dictadura? Que ya Todos. sabemos que sí. Absolutamente todos los derechos perdemos. Todos. Siendo jóvenes, por ejemplo, ¿en qué lo notaba? Porque capaz que si hubiera sido una adulta o un niño hubiera sido distinto a ser un joven. Y sí, los niños no se daban cuenta de nada, absolutamente. Nosotros, al menos, comparado con el secundario de mi hermana, que mi hermana es 6 años más grande que yo, cuando yo empecé primer año del normal, ella empezó primer año de la facultad. Y en la facultad ellos tenían gente que estaba pagada por los militares para que escuchen las conversaciones de los chicos. Y hubo un hombre que vivió muchísimo tiempo y claro, él nunca rendía examen, nunca nada. Él estaba solo para escuchar y a ver quién tenía algún libro o decía algo raro como para llevárselo preso, digamos. Llevárselo. Eso fue horrible. ¿Cómo era esa pregunta que nos decía? La próxima es, en años después, al conocerse todo lo sucedido, ¿cómo reaccionaron? Terrible fue. Ahí fue cuando se empezó a decir cómo mataban a los desaparecidos. Ahí nos enteramos la cantidad de centros clandestinos que habían perdido, que a mí eso me espantó. O sea, a medida que nos íbamos enterando de cosas, cada vez era más feo, más horrible. Pero al menos nosotros pudimos hacer una agrupación. En la época de mi hermana no pudieron hacer. Farándula no se podía hacer todavía en esa época. Podíamos ir a bailar hasta las 12 de la noche. ¿Cómo te sentías, por ejemplo, andando en la noche? Con miedo. O sea, me llevaban y me iban a buscar. Porque, por ejemplo, en circulares, ¿saben lo que eran circulares? Sí. Bueno, en circulares entraba, estabas bailando, se prendían todas las luces, entraban ellos, los militares, pedían documentos y al que no tenía documentos se los llevaban. Terrible. Y era terrible, los padres tenían pánico de que te fueras a estudiar a La Plata o a Buenos Aires. Ustedes sabían, en La Plata había un grupo de chicos estudiando física y tenían el libro que se llamaba La Cuba Electrolítica y los mataron a todos. Porque tenían ese libro, ni siquiera sabían de qué era eso. Espantosa fue esa. ¿Recordás alguna anécdota de la época de secundaria vinculada con la dictadura? Sí, que una vez entraron los militares a la escuela a buscar a 2 chicos. Y se los llevaron. ¿Y eran compañeros? No, eran más grandes que yo. ¿Y no lo volvieron a ver nunca más? No, por suerte alguien los ayudó, cruzaron a Uruguay y se fueron a Europa. Hoy uno de esos chicos vive en Israel. Disculpen, pero Es completamente entendible. Ver un militar era asustarte. Y además andaban por las calles. En todo momento los veías. Con las ametralladoras, una cosa espantosa. Bueno. Y una pregunta también, cuando, digamos, se enteraron de esto, ¿fue todo como de una? O sea, ¿se destapó y se enteraron de todo? ¿Se fueron enterando de a poco? No, con el tiempo nos íbamos enterando. ¿Y por medios de comunicación o cómo? Sí, por medios de comunicación y además la gente ahí sí empezó a comentar. La gente ahí empezó a hablar. Yo estuve trabajando en el Conservatorio de Música
y tenía una compañera que su hermana está desaparecida. Entonces me la encuentro un día, era el día de su cumpleaños, y tenía un juego de cubiertos en la mano. Entonces le digo, ¿por qué tenés ese juego de cubiertos en la mano? Y ella estaba llorando en una esquina en el centro. Me dice, ¿por qué? Es lo único que tengo de mi hermana desaparecida. La hermana estaba en La Plata, estaba estudiando, ya sabía que la estaban persiguiendo y se van con el novio a Mar del Plata. Por supuesto, la persiguieron, la fueron a buscar y desapareció. Ni siquiera saben dónde está su cuerpo. Y una amiga entra al departamento que vivía la hermana y ve el juego de cubiertos sobre la mesa. Entonces lo agarró y lo tuvo durante todos estos años, hasta hace 4 años atrás que pasó esto, que se lo dio a su hermana. Entonces me decía, es lo único que tengo de mi hermana. Terrible. Y como dijiste que habías estado trabajando en el conservatorio, ¿no? En cuanto al arte, digo, era muy reprimido, ¿no? Sí. Se controlaba todo lo que podían escuchar, Absolutamente. cantar y todo eso, ¿no? Sí. Nos pasó de encontrarnos en este tiempo que estamos ahí preguntando eso, con Sí. gente que te dice, fue la mejor época, era todo un orden. ¿Lo vivías vos como joven, ver otros jóvenes que les parecía bien? No. Ah. No. Nosotros no lo veíamos bien. No. Todavía hay hoy gente que te dice, ¿por qué no volverán los militares? Porque ahí había orden, había esto, había el otro y aquello. A mí me parece espantoso que sigan diciendo. Y vos creo que me preguntaste a ver si yo conocía actualmente a alguien. Sí, alguien que apoye o que apoyaba. Sí, conozco un señor, sí, que él sigue diciendo, ¿por qué no vendrán los militares? ¿Eso vos pensás que es por ignorancia o...? Yo creo que sí. Sí, porque esa persona vos le decís, pero escuchame, ¿por qué querés volver? Fíjate que hay tantos desaparecidos. Algo habrán hecho. Ese famoso algo habrán hecho. Es terrible. ¿Por qué vos sentís que ahora, tantos años de esto, todavía esto te angustia o lo vivís como de una forma tan fuerte? ¿Por qué pensás que hay gente que no lo recuerda? ¿O por qué para vos la vivencia es tan intensa? Esto que nos contás que te ha dolido la panza. Porque es como que lo viví demasiado. Aparte tanto era, cada vez que salía, tené cuidado y fíjate esto y fíjate el otro. Si paran un auto para llevarte, decís que no. Si te dicen que alguien está descompuesto o alguien se murió de tu familia, no le hagas caso a nadie. Esas eran las recomendaciones, o sea, no estar con nadie. ¿Alguna vez te pasó algo así? O sea, ¿tuviste que aplicar alguna de las recomendaciones que te dio tu familia? Una vez sí, estaba esperando el colectivo, yo vivía en la avenida Marconi, estaba esperando el colectivo y paró un auto para llevarme. Y ahí me fui corriendo a mi casa, yo vivía enfrente, y ahí me fui corriendo a casa. No sé ni quién era, ni nada, absolutamente nada. Pero la verdad, nada lindo fue. ¿Alguna otra pregunta tienen? ¿Dudas que les queden? En tu casa, ponele, nos han contado también el tema de quemar libros y eso. ¿En tu casa ¿Cómo? pasó el tema de quemar libros? ¿Si pasó en mi casa? Sí. No, porque trataban de no comprar libros, o sea, que pudieran molestar a los militares. Pero sí sé de familias que sí, que tuvieron que quemar libros, esconderlos, enterrarlos. Eso era lo que se hacía con los libros. Bueno, ¿y ustedes están en este proyecto con alguna otra escuela o solos? Estamos solos. Ajá. Sí. La idea es, voy a pararla. Dale. La idea es tomar los testimonios y habíamos pensado algunas intervenciones después como de teatro. Ah, mira qué bien. Una que habíamos charlado la semana pasada era como
una ronda de chicos recordando ese momento a partir de los testimonios de ustedes. Otra era una fogata, que en vez de quemar libros, quemar esos recuerdos. Bueno, estamos todavía decidiendo cuál va a ser la producción, pero Lo de la fogata me gustó. Sí. Sí, está muy bonito. está bueno. Te invitamos a tirar un par de... Sí, dale, díganme. Pero sí son terribles los testimonios. ¿Y la tenéis verdad más gente de esa época que va a venir? que- Sí, vino Liliana Martignoni, Ah, sí, la conozco. vino Alicia Moreno, Sí, también la conozco. vino Bonifacio Stanek, Ujú. bueno, ahora viniste vos, Sí. y bueno, vamos a seguir ahí explorando. ¿Querés que le pregunte a alguno de mis compañeros? Sí, Bueno. estaría buenísimo. Dale, les pregunto. ¿Vos pensás que era distinto para las mujeres que para los varones? No, era para todos igual. Era para todos igual. Fue tan espantoso para ellos como para nosotros. Y una pregunta, ¿en ese tiempo los varones tenían más libertad que las mujeres o era todo lo mismo? Era todo lo mismo, porque si no tenías documentos circulares, llevaban hombres y mujeres. No había drama en eso. Así que está. Fueron muchos años también. Y sí. Yo me acuerdo cuando, bueno, en el 83 fui a votar por primera vez, la emoción que tenía. Fuimos a votar con mis hermanos, que mi hermana tiene 6 años más que yo y el otro tenía 9 más que yo, y ellos nunca habían votado, así que fuimos a votar los tres. Y me acuerdo que fue el 30 de octubre, estaba medio fresco, así que yo me fui de pullover rojo. Yo estaba fascinada con mi pullover rojo, De que podía usar que podía usar pullover rojo, tal cual. Y bueno, y además mi papá estuvo en la Segunda Guerra Mundial, mi papá era italiano. Y él cada vez que veía algo en la tele o escuchaba, qué sé yo, siempre venía y nos contaba y comparaba lo que estaba pasando. Entonces él decía, bueno, yo también viví esto, viví lo otro, cuídense, y aparte, bueno, sobre todo la sobreprotección que tenía, Claro. para que tuviéramos cuidado. El Mundial de Fútbol y la Guerra de Malvinas, ¿cómo las vivieron? Fue todo una gran mentira. El mundial fue una gran mentira. Estaba todo pagado para que ganara Argentina. ¿Lo sabían ustedes o no lo sabían? No, lo supimos después. Y la guerra de Malvinas también fue unos tejes y manejes terribles. Pero el mundial pagaron a todo el mundo, a todos los otros países. ¿Y ustedes en ese momento no se daban cuenta que eran...? No. O sea que el shock también vino después de Sí. saber las cosas. Sí, tal cual. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ustedes qué? Voy a preguntar yo. Sí, decime. ¿Notas algún cambio entre al principio y al final de todo el régimen que hubo? ¿Durante mi secundario o durante los No, años? en general, o sea, desde el principio Sí. y ya los últimos años. Sí, ya en los últimos años estaba como más relajada la cosa. Era como que sabían que ya se iban a ir, entonces no había tanto militarismo, tal cual. Sí, estábamos más relajados. Ahí podíamos andar más horas en la calle a la noche, podíamos ir a Llamó, cruzarnos al otro boliche, ir, venir. No había tanto drama en eso. ¿Y notas alguna diferencia entre la juventud de ese tiempo y la juventud de hoy en día? Sí, me encanta la de hoy, obviamente. Yo estuve trabajando en escuela técnica 7 años y nada que ver la complicidad que hoy pueden tener profesores o preceptores con ustedes. Ustedes sí tienen libertad, pueden decir todo, y en aquella época no, nada de nada. Bueno, ¿y ustedes qué se imaginan de esa época? ¿Qué les parece a ustedes que fue eso? Orden y sufrimiento. ¿Cómo? Orden y sufrimiento. Sí. Yo creo que también una falta terrible de derechos
falta de libertad también, de no poder expresarte, de no poder decir lo que pensás o, como decían, de leer los libros que querías y todo eso. Fue como una gran censura. Y sí. Mucho miedo también. Que aparte el organismo que se supone que te protege haga lo contrario. Tal cual. Las Fuerzas Armadas estaban en todo lo que se te ocurra. Absolutamente todo. Es re loco porque yo empecé la escuela en democracia, pero todavía había miedo. La gente no quería hablar porque no sabían si todavía quedaba algo, Sí. si podía pasar algo. Sí. Era de eso amables, no solo lo diga, como que por muchos años quedó Sí, esa Claro, sensación. era como como una incertidumbre terrible, porque había falta de comunicación correcta, por así decirlo, de que no se decía todo lo que había pasado. Yo creo que había mucha ignorancia, sobre todo. Ignorancia y miedo. Así, estaba totalmente enganchado. Claro, pero en la el miedo cosa. venía de la ignorancia en Sí, general, tal pero no cual. solo de la gente y también de los militares, muchas por todas Sí. partes. Yo creo que eso no podría pasar hoy con la cantidad de medios de comunicación que hay, porque sabríamos mucho más de todo, Sí. o estaríamos mucho más atentos a un montón de cosas que, como ha pasado ahora en América Latina, con los golpes, es como que todo te vas enterando como minuto a minuto porque la gente ya no tiene miedo a... ¿no? Tal cual, Yo hablar, creo tal que cual. también es como que hoy en día cualquier persona puede comunicar, por así decirlo, porque antes si no lo decían los medios de comunicación masivos como la tele o la radio, es como que nadie se enteraba. Hoy en día, no sé, una persona con una cuenta en redes, no sé, tiene más de 500 seguidores, ponele, y puede comunicar a cierta cantidad de personas que antes no. Tal cual. Tal cual. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Después te contaremos Dale, cómo nos fue. invítenme a quemar las cositas. Ay, sí, invítenme a quemar cositas. Bueno, y si algún compa tuyo Dale, yo te aviso. Genial. Vale, buenísimo. Dale, Che para- posso aspetta il telefono se ti dà.